Hola, soy Gonzalo Luengo y me encuentro con un gran personaje para la genealogía de Chile, a quien le debemos muchísimo. Es don Claudio Mañer, que se va a presentar y nos va a contar sobre él. Don Ok, Claudio. ok. Bueno, mi nombre es completo es Claudio Magnere del Río y tengo el mérito de conocer a Gonzalo ahora y estoy listo para poder consultar, responder las consultas que me haga. Ya, bueno, don Claudio, lo invito a caminar un momento Ok. mientras para ir a sentarlo. Y primero quería preguntarle sobre su trabajo. ¿Usted lo que hace es microfilmar o digitar? ¿Cuál es el término correcto? Lo primero que hice en esas técnicas fue en el año 75 que empecé y fui un operador de cámara para los sistemas de la- ah, los sistemas de la historia familiar, cosas que para esa fecha recién estaba empezando a conocer. El- me entrenaron para ser un operador de cámaras y me asignaron en el primer trabajo a ir al norte, a Iquique, y de ahí empezó un recorrido de casi 4 años seguidos a través del país. Y recogí 400, 457 parroquias entre Aysén y Arica. O sea, además conocí el país, una buena parte del país. Entre Aysén y Arica. Desde, desde Chiloé en realidad, Chiloé hasta Arica. Entre Arica. Esos fueron mis viajes, fueron Porque muchísimas parroquias, 4 años cada, de trabajo. claro, cada vez que uno revisa un microfilme de Family Set, al comienzo aparece un cuadro informativo con los Exactamente. datos de la fotografía Claro, y, ahí hacen unos y ahí códigos. aparece su nombre. Claro, unos códigos, la fecha y el nombre era obligatorio porque el operador, si tenía errores, tenía que volver a hacer parte de ese trabajo. ¿Cuántas personas, cuántos fotógrafos o encargados como usted hubo? Hubo 5 personas. 5 personas yo recuerdo a partir del señor Sangüesa. A partir de él, 5 personas. Manuel Sangüesa. Manuel Sangüesa, sí. Manuel Sangüesa también. Estuvo primero en Valparaíso y después entendí yo que se fue a vivir a Estados Unidos y después él fue reemplazado por otro operador. Yo particularmente yo estuve trabajando, no, trabajé poco en Santiago, trabajé más en las ciudades lejanas. O sea, fui desde Chiloé hasta Rancagua y enseguida partí hasta el norte. Y eso es la historia de los recorridos, en términos de la geografía. Te digo que después ya el trabajo era pesado en algún instante porque no había material. Después nos proveyeron, a mí por lo menos me proveyeron de un vehículo y la cosa era mucho más liviana. Un vehículo. Un Una vehículo, camioneta. claro, un buen vehículo y pude ir. Era muy distinto ir a Antofagasta con unas maletas abajo pensando que les podía pasar algo. En bus. En bus, claro. En bus. No, de avión nada. Y en las maletas usted tenía su equipo fotográfico. Estaba el equipo fotográfico que no era liviano. Estaba mis propias pertenencias. Entonces había que cargar las cosas. Y eran 2 o 3 maletas al mismo tiempo. Si pudiéramos hablar de dos cosas en particular, primero el equipo. ¿Qué equipo se ocupaba en la época que usted microfilmó, que estamos hablando de qué año? ¿1970? 75 hasta el 83. 75 al 83. Sí. ¿Qué usaba? ¿Era una cámara? Era una cámara fotográfica de gran volumen, peso. Era de marca conocida, una marca. Ya se microfilmaba antes en muchos lugares. Así que esta era una cámara grandota que tenía un trípode de su altura y que tenía su equipo de iluminación. Y había unos instrumentos para poder registrar que la luz fuera la adecuada y esa cosa pasaba para
que la cosa fuera más precisa, el trabajo fuera más preciso. Y la cámara era de marca Kodak, era antigua, era un cajón metálico. Era cámara para tomar fotos a blanco y negro. Era para las cámaras propias, era con perforaciones, ¿cierto? Esas otras cámaras no utilizaban ese tipo de películas, ocupábamos rollos de 100 metros. No, de 30 metros. O sea, no era un rollo de una cámara análoga normal con los bollitos. No, esto era otra cosa. Claro, era sin rollos. Era así un tambor que uno tenía que colocar ahí dentro de la película. Teníamos que apagar las luces. Apagar las luces para que no se velara la película. Era todo un procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento principal? Que le poníamos una camiseta a la cámara y la cámara tenía y entraba por los brazos con el rollo listo. Abría la puerta y todo eso se hacía. Tú podías hacerlo a puerta, ya uno lo podía hacer a ojos cerrados si quería, pero ya era 100 metros, o sea, 100 pies de rollo de película de 35 milímetros sin perforación. Wow. ¿Y cómo se movía si no tenía las perforaciones? O por un tema de roce. De roce, claro, y claro. que dos cosas que se movían simultáneamente le daban Claro. el paso. Y todo esto era análogo. No dijeron, Sí, claro, análogo. Wow. completamente. Entonces había que perfeccionarse en que la película quedara muy bien colocada y después movíamos un poco y ya sentíamos la tensión y ya la tensión se refiere a que ya la película estaba... Que ya terminó. No, que estaba ya fija la película y ya podía empezar a hacer la imagen. Entonces tomábamos como 1 metro de seguridad para que el rollo y 1 metro en la otra punta. Entonces el promedio de imágenes a libros que abiertos serían casi 90 centímetros, era 650 imágenes. Dentro del equipo, ¿usted no tenía una mesa o un panel o un mantel o algo así para poner eran mesas. el volumen? Eran mesas que se ponían ahí y que la ofrecía la propia parroquia en este caso. Claro. Poníamos todo ahí. Y teníamos un control de luces también. Eso. En ese punto quería detenerme. Cuando usted llega, o sea, usted hizo un recorrido desde usted estuvo en la parroquia San Marcos de Arica. Sí, claro. Y hizo un recorrido incluso hasta Chiloé. Entonces usted iba a las parroquias que estaban en las islas en Chiloé. Sí, fui a varias, sí. Y había que ir en barco. Claro. Supongo. Porque usted le dio una... ferry o bote. Claro, usted le da una entrevista a doña Sonia Mesa. Sí. Y ahí usted da el detalle de anécdotas que le habían pasado con eso. Pero en general, mi pregunta es, ¿cómo lo recibía la gente en una parroquia? ¿Cómo veía o cómo usted percibía que las personas veían que había alguien ahí que estaba haciendo todo esto con estas mangas, sí, tomando fotos los libros, copiándolos? ¿Cómo lo trataban? De pronto los párrocos, no sé, dejaban a alguien encargado de que le sirviera algo de comer. ¿Cómo era la jornada? Por ejemplo, o sea, debió ser diferente en todos lados, pero en general, ¿cuántos días usted estaba en la parroquia? ¿Dónde se alojaba? En general, en promedio, una parroquia como de algún pueblo de Chile, en particular, tendrán, por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando leo microfilmes, que usted mismo los ha fotografiado, son 10 volúmenes, 11 volúmenes de libro de matrimonio, por ejemplo. Otros 10 o 20 tal vez de bautismo. Claro, Entonces, había libros que eran más chicos, o sea, más delgaditos, y libros más grandes. Entonces, ahí uno tenía que hacer la porción de 650 imágenes, que ese era el promedio, porque si no... 650 imágenes por rollo de película. Exactamente, entonces después había que decir, uno ponía un letrero que decía, este rollo sigue a continuación. Claro. ¿Sí? Y los números estaban consecutivos, por lo tanto de esa forma se amarraba la secuencia. Claro. Y eso era una cosa simple, no era una cosa. Respecto de los viajes, de cómo viajar, sí. Ya mencionaba al principio que los primeros viajes fueron de buses nomás. Y volvía un mes, me volvía una semana a la casa y después otro mes completo y así. Era viajar Meses. Y la familia estaba en la casa. Pero por parroquia, disculpe, ¿cuánto se demoraba tal vez? Tiene que ver con la cantidad de imágenes, pero
o libros. ¿Qué fue tal vez el menor tiempo que estuvo en un lado y el mayor en otro? 3 días y 3 meses en otro lado. 3 meses. Claro, por ¿En qué ejemplo. lugar estuvo 3 meses microfilmando? En Antofagasta. En Antofagasta. Ya era grande, y Antofagasta y Iquique también, no era un lugar chico, era un lugar grande. ¿Las diferentes parroquias que habían ahí tal vez? ¿O No, era un casi solo siempre, archivo? casi siempre el archivo principal estaba en la parroquia, o la casa matriz de la casa. Claro. La parroquia matriz. La catedral de cada O, catedral. o como se llama la matriz. Sí. O- La o catedral, los agrarios la que hay. matriz, son los, claro. Claro. Ahí encontrábamos los archivos. En lo que se refiere a historias interesantes, la primera vez que llegué a Iquique yo procuré, bueno, tenía un presupuesto, me pasaban dinero obviamente, para poder alojarme. Y yo me alojé en una que estaba muy cerquita, ¿cómo le llaman ahora? ¿Residencial? Es residencial. Una residencial. No era un hotel, perdón. O un hostal. Un hostal, una ya. residencial. Y yo alojé en ese que se llamaba San Luis, en uno que se llamaba San Luis. Ya. Y cuando me preguntaron en la parroquia, que ese era un párroco colombiano, muy simpático, me preguntaron, ¿dónde se está alojando? Y le dije, en la residencia San Luis. Y la secretaria y el párroco se miraron. Me miraron. Entonces dije, ¿qué pasa? Es que ese es un hotel parejero. Ah, Y yo dije, no, era un ella- lugar para parejas. Claro, yo sentía en ese caso, esa fue la primera experiencia, porque yo era para esa fecha era bastante más jovencito, mucho más jovencito. Porque, ¿Cuántos años tenía el año 75 fue esto? claro, yo de 52 era 21 años, 21 años. claro, O sea, las fotos que nosotros vemos la tomó alguien de 21 años. sí, de ahí empecé a crecer en la cosa. Pero fue interesante, yo inmediatamente me comuniqué con otras personas y finalmente bueno. alojé en otro lugar. Wow. Ahora, lo normal es que muchas veces dormí en las parroquias, los párrocos eran... ¿En las mismas oficinas parroquiales? No, siempre me pasaba la pieza en la que venía el obispo. Ah, wow. Se Entonces- dormía en la cama el obispo. Claro, y yo nunca tuve roce alguno, al contrario, teníamos tremendas conversaciones después de la hora de trabajo, así, para ellos yo era una persona interesante. Wow. Y bueno, yo también entendía que ellos eran muy interesantes porque son muy doctos, los párrocos en general eran muy buena tela. Qué genial. Sí. Bueno, le quería preguntar algunos temas técnicos que tal vez no tengan mucha importancia, pero que en el trabajo en historia familiar surgen cuando uno ya está muy metido. Una pregunta es si alguna vez se fotografió las manos cuando usted estaba en este proceso de fotografiar los libros. Se supone que hay un disparador automático como para que usted le deje las manos libres. No. ¿Quién hacía el trabajo o cómo se hacía esto de poner la cámara encima e ir dando vuelta a las páginas de los libros? Bueno, la sincronización era propia de uno, hay un pedal, ¿no? Ah, era con un pedal. Con pedal aquí o si quería poner pedal en la mano, o sea aquí. Algunos Ya. lo podían hacer así, tal cual, así. Wow, así, con apretándolo así. un pedal. O con el pie. O sea, no O- era o- un o- disparador automático. No era. Ah, Las películas ya. no. Entonces, esto era un pedal y ahí usted, claro. Entonces, si Claro. alguien se tomó la foto las manos fue porque se le fue nomás el impulso, tal vez. Cuando repitió en alguna consecuencia de distraerse, si yo ponía las manos encima derechamente a la que ya había repetido, para que la sacaran. Para que la sacaran. Claro, eso. Pero hay unas que se mantuvieron, al menos de otros. Yo personalmente no me ha tocado ver sus manos, Ya. pero he visto manos de otros, de archivos de España y de Argentina. Ah, sí. Sí, Bueno, me ha tocado verla. Y yo- aparecen como fantasmas, porque como que se da el disparo y la mano se está moviendo, entonces se ve eso. En alguna oportunidad nos juntamos varios operadores en Perú. Fue una especie de un congresito un poco Wow. para conocernos un poco. Y yo para esa fecha yo había inventado algunos accesorios para que me hicieran más rápida el trabajo. Y eran unas cosas mecánicas, pero fue que apretaban, que eran deditos de metal, con acero resorte.
y yo lo ponía ahí y siempre yo simplemente hacía así nomás con el dedo de goma y bajaba y la cosa seguía aplastando la otra hoja, no se movía. Wow, ¿Sí? muy útil. Y para ese congresito yo llevé a cada uno de los operadores, le hice un regalo a los demás operadores. Después ahí se inició una competencia y en el caso del argentino había un día en un mes, nos mandaban los reportes competitivos y los reportes que tenían ahí, él había hecho como 50.000 imágenes en el mes. Ese era un amigo de un operador argentino y yo dije, oh, le tengo que ganar. En Linares yo hice 70.000 imágenes en un mes. Wow. Y bueno, y todo con el trabajo estaba correcto, porque competir y salir mal con la imagen, calidad, claro, la calidad de la imagen. Era por los accesorios que yo había inventado ahí. Claro. Dentro del proceso de microfilmación, como yo decía al comienzo, está su nombre, que lo hemos visto mucha gente. Lo leemos al comienzo, en esta información básica que tiene el rollo. ¿Cómo usted escribía el nombre? ¿Eso eran papelitos? ¿Cómo se hacía? Trozos de cartulina, nomás que uno lo colocaba encima. Nada. Pero eso estaban impresos, sí. No, era de cartulina. Con un plumón, hecho con un plumón nomás y estaban pegados. Pero hay unos que están como con tipografía, ¿cierto? Sí, Hay claro, varios que eso están con era tipografía. lo que dice relación con... Eran de acrílico negro y esta cosa para borrar, cuando tú tienes que hacer un error en una máquina. Ah, es como algo blanco. Claro. Ya, ok, sí, la cinta blanca. Con eso, sí. Con eso se escribía. Ah, ¿esto eran como unos stickers? No, pedacitos de acrílico negro. Pedacitos de acrílico negro. Que pintábamos, eso sí. Sí, wow. Entonces teníamos una secuencia de números. A lo menos esa era mi cosa. Sí. Yo hice una secuencia. Tengo una pregunta, ¿qué es la emulsión? Que dice emulsión y sale como un código o un número. No, la emulsión es la película eran de acetatos y otros polímeros. Y la emulsión es la cosa que se estimula con la luz, es la parte química. Eso tiene una base, la cosa, el acetato o el polímero es una base. Arriba está el químico que es estimulado por la luz. Wow. Ok. Eso es muy básico la respuesta, pero es así realmente. Es así. Te tengo otra pregunta. Nosotros siempre vemos que los libros en general, en Google Books le comentaba que hay muchos libros que están digitalizados donde se ven los dedos de la persona para poder afirmar finalmente para que no se abra por las costuras muy apretadas a veces. Claro. Entonces, a veces uno ve como unos pequeños ganchos en la esquina. ¿Qué era eso? Nosotros tenemos teoría de que eran desatornilladores. Porque una vez tocó que, como le digo, en España o en Argentina se les pasaba la mano y tomaban fotos de los elementos que estaban alrededor de la mesa, sí, claro, donde ustedes se ponían. Que a propósito, me decía usted que eran las mesas que le facilitaba el mismo lugar. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo afirmaban los libros? ¿Con pinzas qué era? O sea, cualquier ingenio sirve. Lo que pasa es que los libros, si tú los tienes, los abres y los pretendes dejar ahí, en plano, en flat, claro, no lo vas a lograr porque la página tiene su tensión en el centro, entonces siempre se mueven. Siempre tú vas a ver que van a subir esas páginas. Entonces hay que tomar un poco la situación y usar dedos o ponerse un guante de goma para que sea más estético. Claro. Algo parecido al color de la hoja. O usar un trozo de acrílico un poco tallado nomás y ya era transparente. Se podía leer hasta lo que estaba tapando. En el caso suyo, las fotos que usted tomaba lo hacía con un destornillador. Destornillador, sí. Con destornillador. Sí. Claro, que era el mismo destornillador que tal vez ocupaba para montar la... No, es que ese ya estaba, yo tenía más que uno. Ya. Ese era el regalón para... De hecho había que usar. Cuando ya inventé esos artilugios, claro, ya no usé eso. Ya no usé. Uno tenía más tensión aquí y el otro tenía una tensión un poquito menor, por lo tanto yo podía sacar
con el dedo de goma podía sacar la hoja, siempre salía una hoja más. Tengo una pregunta, o sea, ¿cómo fue que usted me decía que llegó a Family Search? ¿De qué manera, disculpe? Estamos hablando de años atrás, estoy hablando en el año 75, el año 73 al 75 no fueron años muy buenos para el país. Claro. Entonces pasó un supervisor de Family Search para esa fecha, se llamaba, no era Family Search, Era la Sociedad Genealógica de Utah. De Utah, exactamente. Claro. Sí. Y la persona que vino como supervisor, que lo mandaron para Chile, llegó justo a la capilla donde yo estaba. Ahí hicimos amistad y él me dijo, Claudio, ¿te interesa trabajar en esto? ¿Usted tenía 18 años o algo así? Claro, sí. Wow. Entonces ahí yo dije, no, sí, claro. A mí me impresiona la edad que tenía usted y empezó a hacer eso, porque yo cuando veo los microfilmes siempre me imaginé a una persona como usted, como lo veo hoy. ¿Ah, sí? Pero nunca pensé que había empezado a los 20, 21 años a hacer todo esto. Había que hacerlo, si no, no tenía cómo alimentar a la familia. Pero me adiestraron, yo aprendí. Y después aprendí más que eso, porque cuando ya me salí, yo me fui a Lago Salado a adquirir más técnicas. Fui para allá porque allá en realidad había muchas empresas que hacían máquinas para microfilmar. Claro. Está Northwest, ¿cómo se llama? Northwest, creo que es una máquina, no estoy seguro. Las máquinas que son las que ocupa Family Search. No, las que ahora ya no son máquinas específicas, sino que son ingenios de un tipo de lentes, ingenios de un tipo de sensor, y son bastante básicas, pero son bastante buenas también. Claro. Como para ir finalizando, tal vez preguntarle en qué está usted hoy día. ¿Cómo, supongo que ya pasó el tiempo análogo, ya estamos completamente digitales? Sí, claro. Sí. ¿Cómo está haciendo usted el trabajo hoy? Mira, desde que se terminó el tema análogo, yo salté, en realidad cuando ya paré con la historia familiar, o sea, con la organización, yo me hice una empresa y en la empresa yo compré cámaras y seguí con los microfilmes y en esas tareas hice trabajo muy señero, muy grande. Por ejemplo, la digitalización de todos los libros del diario Mercurio, incluyendo el Mercurio Valparaíso, el Mercurio de Santiago, la última noticia y todos la cadena de diarios tanto para el norte como para el sur, hasta de las empresas del Mercurio. De la empresa del Mercurio. Disculpe, me está diciendo que me microfilmó el Mercurio desde 1900. ¿Cuánto empezó? 1832 en el caso de Paraíso, 1901 en el caso de Santiago y la última edición. Me está diciendo que están todos microfilmados. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo solo? Solo. No, perdón, yo le pregunté de broma, yo pensé que me iba a decir. Y había más gente. Usted microfilmó todos los diarios. No, desde 1901 hasta qué fecha. No entendamos. Yo ya era una empresita, ¿no? Ya. Entonces yo tenía un operador. Entonces ahí podía hacer eso. Pero usted como empresa lo hizo solo. No lo hice solo. Lo hice con los colaboradores. Con los colaboradores que tenía. Y ese fue un paquete que suma como 3 millones de imágenes. 3 millones. Disculpe, entonces los diarios, el Mercurio que usted microfilmó fueron entre 1901 y qué fecha? Hasta el año 14. O sea, no. A ver, deja de mirar. No sé exactamente ahora mismo. ¿Pero pudieron ser unos 10 años de diario? ¿O 20? No, pues sí, estamos antes de 1900, creo que hasta al 2010. Wow. Sí, creo que... Y me calza porque es el punto en que el diario ya empieza a estar digital, entonces yo creo que no se les hacía necesario microfilmarlo. Bueno, sin embargo, en el caso de los microfilmes de Mercurio, los mismos microfilmes de Mercurio que hicimos años atrás, los volvimos a digital. Yo tenía un equipamiento para escanear rollos
y los rollos de película los escaneamos Ah, genial. y están genial. en el Entonces, Mercurio, están. genial. Hay que Wow. hay que ser un cliente, un suscriptor de Mercurio para poder entrar a esos archivos. Claro, sí, ellos ofrecen ciertos productos. Claro. ¿Algo más que nos quiera decir? ¿Algún saludo a todo el mundo que ha visto microfilmes de Family Cert y que ahora ya se están viendo todos digitales prácticamente? No, ya, Y que ya son- es digital todo. Y que detrás de eso están todos estos viajes que usted hizo a lo largo de Chile. ¿Algún mensaje? No sé, vivan los microfilmes, no sé. No, fui bendecido por la posibilidad de recorrer el país. Esa es una situación. También fui bendecido y yo estuve trabajando en Sao Paulo, en Brasil también. Hicimos un archivo de 9 millones de imágenes de las Me quiero morir de por lo que va a decir. de las Me migraciones. quiero morir. de Las migraciones. tarjetas. Las tarjetas de migración. Me quiero morir. No se lo puedo creer. Las tarjetas las microfilmó usted. Las Con que un tienen equipo. la foto. Yo, con un equipo, yo no. Con el equipo. Con un equipo de gente. O sea, usted estuvo ahí, microfilmando las tarjetas de Brasil, donde salen las En fotos. Sao Paulo y en Río de Janeiro. ¿Saben lo genial que es encontrar los rostros de tantos Sí, chilenos porque que eso es lo- viajaron a Brasil? Es espectacular. Yo déjame- encontré varios mañeres político. también. Claro. Los mañeros, ¿usted cree que son una familia única? Son una familia única. Son todos parientes. Yo creo que sí, sigo pensando La que sí. periodista, por ejemplo, Paulina, ¿se da pariente de usted? Seguro, Wow. sí. Sí. No somos muy... Son pocos los mañeras, ¿eh? Y tampoco no somos no nos juntamos mucho con otros porque Ya. las generaciones anteriores venían un poco... eran veleidosos y... Trata. Bueno, como en toda familia, de pronto pues ha sido el orden natural. Si no, imagínense, nos volveríamos locos en una cena como familiar de 1000 personas. Sí, sí, Si al final todos somos parientes. Tal vez yo sea pariente suyo, y no sé. Bueno, es lo más, lo más obvio. Es lo que se En refiere al genealogía ADN, siempre ya estamos terminamos. bastante mezclados ya, Claro, pues, sí. claro. Bueno, muchas gracias, don Claudio. Se lo agradezco muchísimo. Y vamos a seguir siendo, como usted dice, bendecidos por generaciones, por el trabajo que usted hizo. Hay libros que usted microfilmó que ya no existen. Y si no fuera por usted, no los tendríamos. Y no sabríamos nada de nuestra historia. Ahora estoy Así que- ¿te puedo dar un punto? Sí, un punto? dígame. Ahora Sí. cuando ya pasamos a la parte de hacer los trabajos en digital, he hecho muchísimas cosas muy interesantes, históricas casi siempre. Y lo último que he hecho convenios con conservadores de bienes raíces y todos los qué últimos 2 genial. años he ido trabajando de CBR con pues el último que hice hasta ahora, la semana pasada, fue Los Vilos. www.mañer.cl Sí. para que conozcan el trabajo de don Claudio y vean todos los proyectos que tiene ahora, que como ya nos comentó, no son pocos. Sí, que refiéranse a la parte de archivo y hay todo un mostrario de imágenes. Un portafolio. Portafolio, esa es Claro. exactamente la palabra. Genial. Sí, Sí. sí. Bueno, nos despedimos entonces, don Claudio. Yo agradecido a ti. Muchas gracias de nuevo. Yo cuando encontré tu web, yo encontré que era muy genial. Y te felicito por lo que tú también animas. Bueno, eso habla, que diga eso, habla muy bien de usted. Porque está viendo lo bueno y bueno, no, también tiene cosas malas. Sí, y usted que es como yo le digo, una leyenda en la genealogía de Chile. Y que le debemos tanto, yo creo que cuántas vidas han cambiado. Es increíble. Bueno, esto va para rato. Sí, Así así que es. si se puede despedir de las personas que lo está viendo. Un abrazo para todos los que puedan escuchar estas pequeñas historias que yo atesoro en mi corazón. Muchas gracias. Un saludo para todos. Chao. Muchas gracias. No, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a hacer el corte, ya. Entonces, www.claudiomañer.cl, ¿cierto? No. Mal.
Ya, ¿cómo era? ¿Quiere anunciar la web? Sí. su sitio. www.magnere.cl. Ah, Choata, o sea, es magnere.cl, ya.